Hola, yo soy María Los Ángeles Riera y quiero saludarlos en este primer encuentro a través del video. Un placer para mí estar con ustedes. Fíjate que todo lo vivimos, todo lo hemos sentido, pero no es tan fácil definirlo. Te podría decir que el dolor es una herida profunda, y tiene el mismo proceso, fíjate, de herida física, emocional o espiritual. Básicamente es eso, es una herida y es una de las experiencias más fuertes, más universales, es intransferible y más compleja del ser humano. Y es parte de la vida. El saber que estamos vivos es saber que vamos a tener dolor. Duelo viene de la palabra dolor. Están conjuntamente unidos. Fíjate que al duelo se le dice trabajo. Es un trabajo de duelo, porque es largo, porque es un proceso, porque tenemos que acompañarnos del duelo y vivir todo el proceso, que como te decía anteriormente, es complejo, es difícil, es intransferible, es como un camino sinusoidal muy doloroso, porque de ahí viene la palabra duelo, y muy personal. Fíjate que una de las características es que el duelo es universal, es global, es universal, pero la forma de vivirlo es muy individual, porque no se puede medir, no se puede comparar, y no hay recetas, hay sugerencias para vivir el duelo. Y quisiera aclarar una cosa, Marcelo, que cuando uno habla de duelo, cree que el duelo es la pérdida de un ser querido, pero duelo es una pérdida de expectativas, de trabajo, de un ser querido, de un sueño, de una ilusión, de una expectativa. El duelo es una pérdida, a pesar que a veces esa pérdida nos ayuda, nos conviene, por decirlo de alguna manera, pero igual no deja de ser un trabajo de pérdida, o sea, es un proceso, es un trabajo que requiere una readaptación. En ese sentido, no solo la muerte de un ser querido, como ha ocurrido ahora en la pandemia, genera duelo, sino también otras múltiples situaciones de la vida y durante toda la vida, ¿no? Exacto, porque fíjate que hay muchas familias en las que me encuentro privilegiada yo también, es que no hemos tenido la muerte de un ser querido en esta pandemia, pero para todos nosotros también es un duelo, porque hemos perdido la comodidad, hemos perdido la certeza que teníamos, hemos perdido el lugar donde estábamos instalados, hemos perdido un modus operandi, hemos perdido un paradigma de vida. Para nosotros, que felizmente no se nos ha muerto ningún ser querido ni cercano, aunque he sabido de muchos también, es un trabajo de duelo. Imagínate tú el dolor de la gente que ha perdido a uno o dos familiares, más el trabajo de duelo de la rutina, de las circunstancias, del trabajo, del sueldo, de la seguridad, incluso temporalmente, que es parte del duelo. Algunas personas se muere la fe también, se pierde la fe. Por lo general es temporal, se recupera, pero también es un duelo. Vivir, fíjate, vivir en el duelo es como vivir en un despoblado. Es una situación de mucho abandono. Eh, Es muy serio, es muy profundo. Y aunque parezca redundante, pero no lo es muy doloroso. mm. Cuando es un duelo repentino, por ejemplo, si nosotros tenemos a alguien cercano que tiene una enfermedad grave, terminal, en el tiempo nos vamos preparando porque podemos pensar y podemos sentir una muerte próxima. Pero cuando es una muerte repentina, con el caso de ahora de la pandemia, que lo internan los miércoles y el sábado está muerto, primero es una sensación que se
acaba el mundo, porque ese es el estado de shock. Y el estado de shock es necesario, el tiempo que sea, que esté ahí, es necesario porque nos da tiempo para adaptarnos, sea una hora, un día, una semana, y a veces más, ¿sí? Es como la negación. Lo primero que uno dice frente a una muerta, no, no es verdad, se equivocaron, es coincidencia de apellido. Necesita buscar, necesita tener un tiempo para poder repararse. Y ese tiempo de la negación y del shock es necesario, ¿sí? Fíjate que en ese primer momento, día o semana, la persona enduelada no siente, no es capaz de sentir, no piensa, no escucha. Por eso después lo vamos a conversar, es tan diatrogénico, innecesario darle consejos o darle discursos moralizantes a la persona porque no escucha, se le cierran los oídos, no escucha, de verdad no escucha. Genera más angustia porque lo que ve es que alguien mueve la boca, pero no es capaz de escuchar. Y fíjate, después que pasa el periodo de negación o de shock, como para explicarlo más gráficamente, como el que el calendario va para atrás durante un tiempo. No es capaz de pensar ni siquiera en el presente ni en el futuro, se destemporaliza. Y saber también que el duelo no es un proceso lineal, para nada. Sube, baja, da vuelta, sube, baja. Todas las emociones, todas. Y después lo conversamos, pero es importante, importante para vivir el duelo y salir del duelo, lo central es vivir las emociones. Fíjate que el duelo empieza en un punto y cuando nosotros lo vivimos, nos hacemos acompañar del duelo, lo asumimos, que es mío, que es cierto, que la vida nunca más va a ser igual, puede ser mejor o peor, pero nunca más va a ser igual. En el punto en que vivimos el duelo, si vivimos ese trabajo, ese proceso, cuando salgamos del duelo, que cada uno lo sabe, porque se ve la cicatriz, pero ya no sangra ni duele, cuando salgamos de ese proceso, de ese trabajo de duelo, indudablemente que vamos a salir mucho más grandes, mucho más fortalecidas. Cuando uno reprime el duelo, es un duelo infértil, es un duelo seco, que se queda estacionado ahí, y ese duelo infértil se transforma en sufrimiento y en amargura. Cuando uno es capaz, tiene la fuerza de, duelen hasta los huesos, después te quiero hablar un poco de todos los dolores que provoca, es un dolor de parto, es un dolor que tiene un sentido, que tiene vida. Respecto a las emociones, lo que te decía, se viven todas las emociones. Mira, primero lo que se siente es rabia, y la rabia nos dice que nos están invadiendo. Y una muerte te invade la vida, la rutina, y aunque parezca increíble, da mucha rabia con la persona que murió. Y es un proceso natural. La rabia no tiene que ver con la violencia ni con la agresividad. La rabia, te estoy hablando de un sentimiento. Da mucha rabia y uno, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué fue a la feria? ¿Por qué no se hizo un examen antes? Y es parte natural y necesaria. Conjuntamente viene la pena. Fíjate que con la rabia nos llenamos de energía, porque sube más la adrenalina y el cortisol. Y con la pena se va toda la energía, por eso es tan sabio el organismo, el ser humano. Con la pena nos quedamos sin energía. Con la pena, que no es solamente la lágrima, es el llanto, que es una acumulación, un botadero de lágrimas, es el llanto. Con la pena, con la rabia necesitamos botar la fuerza, gritar, empujar una toalla, hablar, pegar en un colchón. Necesitamos botar esa fuerza. Con la pena nos quedamos sin energía. Y en la pena, ¿a qué nos invita la pena? Que es la vivencia, la experiencia de pérdida, es a reposar y abrazarnos.
Fíjate que un buen acompañante de la pena es envolverse en una frazada, porque eso da la sensación de cobijo. Viene el miedo, que es una amenaza. La pena te hace crecer, indudablemente. Y después viene el miedo, que es una amenaza que uno tiene fuera o dentro, pero en el fondo es para que saques a relucir tus recursos. Es un miedo a la vida. ¿Cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo rehago mi vida? Es, un, es, un, es una amenaza para que nos conectemos con nuestros recursos. Se acompaña de angustia, que es un miedo a la nada, es una incertidumbre, es un miedo autorreferido. ¿Cómo voy a ser yo sin esta persona? Y también viene la envidia, y es parte importante, fíjate, porque uno envidia a la persona que tiene lo que uno no tiene. No necesariamente le va a poner conducta a la envidia, no va a hacerle daño. Si yo pierdo a mi papá, no le voy a hacer daño a una hija que está con su papá, pero sí me va a doler que estén juntos. Que la envidia tiene muy mala publicidad, pero la envidia te conecta con lo que uno necesita, no tiene nada que ver con hacerle daño al otro. Y estos sentimientos suben, bajan, vienen, hay unos que priorizan, hay otros que aminoran, suben unos, bajan otros, y es un camino sinusoidal. Y fíjate que un duelo, aproximadamente en el DSM-5 revisado ya, siempre se ha hablado de la duración de un duelo es de 2 años más o menos, porque tienen que pasar 2 primaveras, 2 veranos, 2 otoños, 2 inviernos, 2 navidades, 2 cumpleaños, 2 santos, 2 primeras veces. Y ahí quisiera hacer una pequeña una aclaración de concepto. La culpa es muy nefasta, es un efecto manipulador. La hemos recibido desde pequeño nos han culpado y la culpa no repara. Por lo general la culpa no tiene daño, solamente la culpa, fíjate que la culpa es rabia reprimida. Una de las fuentes de la culpa, una es la manipulación y la otra es la rabia reprimida. Y ese lenguaje de tanta culpa, la culpa te paraliza, te baja la autoestima, es como andar con un enemigo interno. La culpa es necesaria cambiarla por la responsabilidad y eso te ordena. Yo soy responsable o no soy responsable, pero la culpa sacarla. La culpa tiene voz, tiene figura, tiene silencio. Es muy difícil, esta es una cultura de mucha culpa. Y eso es tremendamente dañino para las personas. Fíjate que una de mis preocupaciones es eso. Si, si yo digo, yo soy culpable porque fui a la feria, me infecté y infecté a mi mamá. ¿Qué es distinto decir, yo soy responsable? No soy responsable, yo fui a la feria. ¿Cuál era el objetivo? De cocinarle a mi mamá. Yo no sabía que me iba a infectar, no lo sabía, no lo hice a propósito. Es una consecuencia, pero ¿qué es lo que quería yo? ¿Cuál era mi intención? Cocinar, tener elementos para cocinar. Esa era mi responsabilidad, pero no la culpa. Fíjate que hay un ejemplo muy bonito que tiene que ver con Jesús, para ver la diferencia entre culpa y responsabilidad. Judas lo traicionó, ¿cierto? Judas se sintió culpable y se ahorcó. Pedro se sintió responsable y creció. Esa es la diferencia. Pero la parte vital del duelo es que cada persona se conecte con sus sentimientos, con sus emociones, y las personas que lo acompañan permitirlo, nunca decirle lo que debe sentir o lo que no debe sentir. Cuando viene un estallido emocional, con un estallido emocional, hay que dejarlo que termine. Las personas que están en duelo necesitan ser escuchados, no oídos, escuchados. Y quisiera marcar un poquito la diferencia ahí, porque oír es un acto biológico. Es imposible no oír. Yo puedo estar oyendo y pensando en muchas cosas. El escuchar es un proceso psicológico y espiritual. Es un proceso, no es un suceso. Oír es un suceso.
pero escuchar es un proceso psicológico espiritual en que tengo que borrarme. Fíjate que hay una analogía muy bonita, que es cuando uno ve una película muy interesante, uno se mete en la película, no quiere ser interrumpido, no es el protagonista es el otro, no hace los comentarios. Eso es escuchar, tiene que ser con empatía, es ponerse en el lugar del otro. Una de las maneras de salir bien parado y reparado del duelo es cuando uno mira para atrás y se ha sentido acompañado. Y la mejor manera de acompañar es escuchar, escuchar. A veces la persona no tiene tampoco la fuerza y necesita que otro tenga la iniciativa de preguntarle, ¿quieres hablar? Y hablar de la persona fallecida. Es necesario, aunque parezca raro, insólito, hablar mucho, que muestre fotos, que cuente historia. Mientras más habla de la persona cuando esté preparada, mejor, más eficaz y más productivo, por decirlo de alguna manera, es el duelo. Entonces, necesitan ser escuchados, necesitan ser protegidos, que alguien en ese periodo, en ese proceso, los proteja. Hay miles de maneras de proteger, una es escuchar, hacer cosas, hacer el almuerzo, hacer diligencia, acompañarlo, lavarle la ropa. Hay muchas formas de proteger al otro, que las personas sean validadas, que se legitime su duelo, porque van a ser de repente, eh, van a tener como conductas un poco irracionales, aceptarlas, son como están muy inestables emocionalmente, de repente llaman a alguien para que los vaya a acompañar y a mitad de camino quieren estar solas. Esa es la aceptación incondicional. Es una de las cosas que más necesitan. Ellos necesitan reciprocidad, las personas. Básicamente, fíjate, ser respetadas en su proceso. Y esto vamos a ayudar a que una persona pueda hacer de la vida un milagro o una miseria. Y depende mucho, mucho de cómo acompañemos. Cuando se sale del duelo, que es un proceso largo, y se mira hacia atrás, es tan importante haberse sentido acompañada. Por eso es vital, las personas que acompañan a un enduelado, es vital, porque es la mejor manera de ayudarnos, de acompañarlos mejor, más que de ayudarlos. Es, es muy, no sé si es bonito, pero es tan ejemplificador el dolor de Jesús, fíjate. Jesús tuvo muchos dolores. Sufrió la traición de Judas, el desconocimiento de Pedro, la muerte de su amigo, se sintió muy desamparado. ¿Te acuerdas cuando pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió el dolor de la injusticia, sintió el dolor de la condena y sintió el dolor físico. Fíjate que y su nivel de angustia era tan grande, porque la angustia es el núcleo también del duelo. Sintió un dolor una angustia tan grande que sudó sangre. Y eso se hace, fíjate, cuando se tiene mucha angustia. Y Jesús sufrió el dolor y sufrió la pena, pero no fue un hombre apenado, no fue una persona triste ni amargada. Y con eso, fíjate que nosotros en la parte espiritual aprendemos que Dios, que Jesús no vino a suprimir el dolor, no vino a que nosotros evitáramos el dolor. Él siempre sabe y sabrá que el dolor es parte inevitable de la vida. Por eso te digo, Él no vino a suprimir el dolor, vino a acompañarnos y a encontrarle sentido. En los dolores es tan importante seguir el camino de dolor de Jesús, bueno, te reitero, de su desamparo, de su soledad, del dolor de la traición, de que lo negaron, de que lo condenaron.
y tuvo todos los dolores físicos en la cruz, todos los dolores físicos. Pero nadie puede decir que él fue una persona amargada ni triste. Ni siquiera sufrió, porque el dolor, cuando no se vive, se transforma en sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Quisiera marcar la diferencia ahí. El sufrimiento es un dolor retenido. Yo te diría, el 100% de las veces creemos que en el duelo o que en el dolor se acaba la vida. Lo vemos como fin de la vida. Y el 100% de las personas que viven este proceso es un inicio de vida. Y yo te digo, de mejor vida. ¿Y en qué sentido de mejor vida? Porque hay dolores que son tan profundos, pero cuando tú eres capaz de sumergirte en el dolor, lo que te decía en un principio, sales, pero sales fuerte, le pierdes el miedo a la vida. Porque uno de los objetivos del dolor es hacer que el potencial que nosotros tenemos, es decir, los recursos que están en el closet guardadito, con el dolor, ese potencial lo hacemos recurso y eso no nos quita a nadie. Y es el inicio para encontrarle el sentido a la vida, un nuevo sentido a la vida. De eso nos habla la logoterapia de Víctor Frankl. Porque el dolor, nosotros somos alumnos y el dolor es un maestro.